Y quiero que repitas juntamente conmigo. Esta es mi Biblia, la santa palabra de Dios, la semilla incorruptible. Y en esta mañana la voy a sembrar en mi corazón. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Después de esta palabra, mi vida nunca será igual, sino más bien será cambiada, transformada por la maravillosa, poderosa, gloriosa, majestuosa palabra de Dios. ¿Qué le decimos a la persona que está a nuestro lado? Mente alerta ahí, corazón receptivo. Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, hoy estamos entrando a nuestra lección número 20 de esta serie titulada Nuestra nueva identidad en Cristo. Y como dice la Escritura en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Voy a hacer un repaso de todo lo que hemos estado viendo durante estas 19 semanas y quiero compartirles de qué hemos estado hablando. La importancia acerca de la identidad. Cuán importante es saber quiénes somos en Cristo. Cuán importante es conocer la nueva identidad en Cristo Jesús. Si bien es cierto, cada uno de ustedes se conoce a sí mismo, porque se conocen años a sí mismo de cómo han tomado decisiones, de cómo actúan, de cómo reaccionan. Pero la persona que llega a Cristo, la persona que entrega su vida al Señor, la persona que nace de nuevo, en otras palabras, es aquella persona que se transforma, como dice la Escritura en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura que nunca jamás existió ha aparecido hoy en Cristo Jesús. Las cosas viejas que vivió ya no existen. He aquí, todas son hechas nuevas, dice una de las versiones. Y vimos cuán importante es la identidad en una persona. Porque sin la identidad de una persona, la persona no tendrá un destino exacto. Si hay una identidad correcta, habrá un destino correcto. Si hay una identidad negativa, entonces habrá un destino negativo. Y esa tarea de identidad y de destino la ejerce el varón de la casa. Y Dios, que es el Padre, nos ha enseñado y nos ha entregado estas dos cosas. Nos ha dado, número uno, identidad, y nos ha dado destino. A la par de la identidad nos ha dado el destino. Y por eso estuvimos hablando sobre la importancia de saber quiénes somos. Porque si la persona no sabe quién es, entonces no podrá saber a dónde se irá dirigido o a dónde podrá llegar. Pero si hay identidad o sabemos quiénes somos, entonces sabremos a dónde vamos a llegar en la vida. Por eso es importante que los padres de familia den y otorguen a sus hijos estas dos cosas, identidad y destino. Bien es cierto, la madre lo puede hacer, pero quien afirma aquello solo es el varón, no la mujer. Solo el varón afirma esa identidad y ese destino en la vida de cada integrante de la familia. Aún en la esposa y aún en los hijos, solo el varón puede afirmar fuertemente y marcar fuertemente estas dos cosas. Por eso estuvimos hablando por 3 semanas, acerca de esta importancia de saber quiénes somos. También estuvimos hablando cómo fue y cómo es la criatura que Dios creó. Cómo es que ocurrió esta nueva creación. ¿Cómo es que fuimos engendrados? Estuvimos hablando incluso del ADN de Dios en la vida del nuevo creyente. Y habíamos mencionado que el ADN es la información genética de cómo ese individuo ha de funcionar, ha de caminar. Y la misma paralelo de una vida física es igual a la vida espiritual. Nuestro padre físico, tenemos el ADN de nuestro padre físico, tenemos cosas idénticas a nuestro padre. De la misma manera, nuestro Padre Celestial, por quien fuimos engendrados en el nuevo nacimiento, de la misma manera el ADN de Dios está
en el nuevo creyente, en la nueva criatura que ha aparecido en esa persona. Y habíamos dicho a través de todas estas enseñanzas que la nueva criatura es una criatura que nunca jamás aún has conocido y que es tiempo de conocerlo y solo lo conoceremos a través de la palabra de Dios. También dijimos que esta nueva criatura es una criatura justa y santa. Y porque la Biblia dice que somos la justicia de Dios. La Biblia dice que somos nación santa. Y cuando habla de somos, nos está dando nuestra identidad, nos está hablando de nuestra misma naturaleza. Y eso es, somos justos delante de Dios como si nunca hubiésemos pecado, dice la Biblia. Porque la justicia de Dios solo lo otorga Él, no el hombre. Dios solo otorga esa posición en la cual nos podemos presentar en su presencia, conversar con Él, podemos hablar continuamente y sin un sentimiento de inferioridad, sin un sentimiento aún de culpabilidad. También dijimos que la nueva criatura es una criatura que es el templo del Espíritu Santo y dijimos nosotros a través de la palabra de Dios que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. El mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos, ese mismo Espíritu Santo está viviendo dentro de nosotros. No lo digo yo, lo dice la Escritura, lo hemos estado viendo por una semana, una hora de estudio, y habíamos dicho que por esa razón la vida cristiana o el cristianismo o el verdadero cristianismo es completamente diferente a una vida que muchos dicen vivirla y que llevan un título de cristiano. Porque la vida cristiana en sí misma es una vida sobrenatural. ¿Por qué sobrenatural? Porque solo nosotros tenemos a una persona viviendo dentro de nosotros que es el Espíritu Santo. Por lo tanto, dijimos que el Espíritu Santo tiene un propósito de vivir en nosotros. Tiene un propósito del por qué está aquí en nuestra vida. ¿Por qué Dios lo envió a vivir dentro de nosotros? Porque Él dice que conoce todas las cosas y Él quiere enseñarnos todas las cosas. Él quiere enseñarnos a cómo ser un buen padre. Él quiere enseñarnos a cómo puedes ser tú una buena madre. Él quiere enseñarnos a cómo puedes ser un buen esposo. Él quiere enseñarte a cómo puedes ser una buena esposa. Él quiere enseñarte a cómo puedes ser tú un buen hijo. Él quiere enseñarte a cómo puedes ser una persona de bien en esta tierra. Él quiere enseñarte el mañana. La Biblia dice que Él aún incluso nos dirá las cosas que han de venir. Él quiere decirte tu futuro. Él quiere decirte hacia dónde tú te vas a dirigir. Él quiere pintarte el futuro de tus hijos. Por eso Dios lo ha enviado a nuestras vidas y Él vive dentro de nosotros y somos el templo de Él. Está viviendo dentro de nosotros. Por eso somos personas sobrenaturales, porque hay alguien sobrenatural viviendo dentro de nosotros. Eso es el verdadero cristianismo. Una vida sobrenatural, una vida diferente por encima de los demás. Ese es el verdadero cristianismo. Dile a la persona que está a tu lado, ese es el verdadero cristianismo. Existen muchas copias, pero los originales solo hay uno, el verdadero creyente, la nueva naturaleza. También dijimos que la nueva criatura no solamente era una nueva criatura que nunca antes jamás existió, o una criatura que es el templo de Dios, sino también dijimos que es justa y santa y que también es una criatura que es la luz del mundo. Así dice la Escritura. Vosotros sois, dice la Escritura, la luz del mundo. Y si dice nuevamente la expresión sois, está hablando de esencia, está hablando del verbo ser y estar, está hablando de identidad, de quién es realmente la nueva criatura. Y la Biblia dice, vosotros sois la luz de esta tierra y la luz del mundo, perdón, y esa luz que somos nosotros es para alumbrar nuestra casa, es para traer luz a nuestra vida, es para traer luz a nuestra casa, al ambiente donde nos estamos desenvolviendo, es para traer luz aún incluso a las generaciones que vienen debajo de nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Somos gente que bendice. Amén.
La Biblia también nos ha mostrado que no solamente somos la luz del mundo, sino que también somos embajadores de Cristo. Y habíamos hablado que ser un embajador es el representante de una nación. Y la Biblia dice que somos embajadores de Cristo, somos sus representantes de Dios aquí en la tierra, como si Él mismo estuviese hablando a través de nosotros. Y habíamos mencionado que estos embajadores tienen características y son conocidos por esas características, y por eso los han elegido para representar a una nación. No se puede poner a un embajador que no tiene una cualidad, que es ser relacionista. Si es conflictiva, no sirve para ser embajador. Pero la Biblia no dice que seamos embajadores. No ese es el término que se usa. Porque si dijera debemos ser embajadores, entonces hay un esfuerzo que cada uno de nosotros tenemos que tomar o hacer para lograrlo. Pero aquí la Biblia hay una afirmación. La Biblia dice somos embajadores. Y si somos embajadores significa que tenemos esa cualidad que mencioné. Somos gente que nos sabemos relacionar con la gente. ¿Cuántos dicen amén? Que existan personas todavía conflictivas no significa que no sea verdad lo que acabo de mencionar. Somos embajadores de Cristo. Dile a la persona que está a tu lado, somos embajadores de Cristo. Dile. Ahora dile, por eso nos llevamos bien, dile, ¿no? Porque solo los embajadores saben relacionarse con las personas. Solo los embajadores saben tratar a la gente. No niego que existan algunos que tengan un mal carácter, pero ese es el concepto de la palabra embajador. También hablamos de que la nueva criatura es un hijo bendecido. Que la nueva criatura es una persona que al nacer ha sido bendecido con toda bendición espiritual. Y dice la Escritura que todas las cosas que le pertenecen a la vida y aún todas las cosas que le pertenecen a la piedad nos han sido dadas, nos han sido entregadas a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No hay nada que nos falta. Según la Escritura, la Biblia dice que no hay nada que nos falta. Hoy quiero hablarte de una nueva característica de la nueva criatura. Hoy quiero hablarte acerca de una identidad que Dios ha puesto en nosotros, que lo que tú y yo somos. Y quiero llevarte por favor a 2 Corintios capítulo 5, el siguiente versículo del versículo que hemos leído al inicio de 2 Corintios 5, 17. Y hoy quiero hablarte acerca de lo que Él ha hecho en nosotros. ¿Qué dice Dios acerca de ti y de mí? De quiénes somos. O sea, nuevamente vamos a encontrar una palabra de identidad otorgada de parte de nuestro Padre hacia nosotros. Y dice el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dile a la persona que está a tu lado, dice que Él te dio el ministerio de la reconciliación. Dile a la persona que está a tu lado, dile, Él te dio el ministerio de la reconciliación. Y si Dios te ha dado un ministerio de la reconciliación, entonces tú ya tienes una identidad. Él no dice que debes de buscar. En la Escritura no dice de que debes de esforzarte para hacerlo. No. Él dice que Él nos ha dado. O sea, ya lo tenemos. Está en nosotros. Nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y si nos ha dado el ministerio de la reconciliación, significa que somos ministros de la reconciliación. Dile a la persona que está a tu lado, somos ministros de la reconciliación. O sea, tú y yo hemos sido creados en Cristo Jesús para ser, porque eso es lo que dice, nos ha dado el ministerio de la reconciliación, por ende, somos ministros de la reconciliación. Y somos ministros que se nos ha otorgado algo, nos ha dado una palabra de reconciliación. Y como ministros, Dios nos ha confiado algo, su mensaje, su palabra. Quiero compartirte acerca de este ministerio de la reconciliación o acerca de esta identidad tuya, porque ciertamente
encontraremos en la tierra muchos creyentes que por falta de conocimiento no pueden desarrollar esta verdad en sus vidas, sino más bien se han tornado todo lo contrario a esta verdad. Y se han tornado todo lo contrario a esta verdad por falta de conocimiento y porque muchas veces sus mismos líderes aún tampoco conocen esta verdad. Y si solo la conocen como una especie de título, no han sido entrenados para poder ver realmente lo que esto significa. Y cuando yo hablo del ministerio de la reconciliación es porque existe otro ministerio llamado el ministerio de la condenación, que es todo lo contrario. Dios nos ha llamado para reconciliar gente. Dios no nos ha llamado para condenar gente. Dios nos ha llamado para reconciliar a una persona con Dios. ¿Qué significa reconciliar? ¿Qué significa esa palabra? Porque si Dios nos ha dado un ministerio y ha hecho de nosotros ministros del ministerio de la reconciliación, la primera palabra que necesitamos entender es qué significa reconciliar. Reconciliar no significa poner a dos personas que estén contrarias. Reconciliar significa acercar el corazón de una persona hacia la otra persona. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra labor, de reconciliar. Reconciliar no es condenar. Reconciliar no tiene nada que ver con juzgar. Reconciliar no tiene nada que ver con mandar a una persona al infierno porque simplemente no quiso creer en nosotros, no quiso creer en lo que lo hemos compartido. Porque eso ya es juzgar y condenar. Pero el ministerio de la reconciliación que se nos ha sido otorgado es de poder reconciliar el corazón de esta persona para con Dios. No para conmigo, no para con la iglesia, es reconciliar su corazón para con Dios. Eso es la palabra reconciliar, acercar el corazón de alguien hacia alguien para volver a tener una amistad. Cuando ustedes ven a unas amistades que se han peleado, ustedes se quieren y se ponen, en el papel de reconciliadores, ¿no? Y buscan la manera de poderlos acercar, ¿no? Esto lo he visto en las películas, pero también sé que es en la vida real. Están dos jóvenes, ¿no?, enamorados, ¿no?, ya es su graduación, pero de pronto se pelearon y en la última fiesta de baile de la graduación, uno le agarra y se lo lleva hacia el otro y ¡pah!, los hacen juntarse para que estén nuevamente y puedan conversarse porque ya no se conversaban. Entonces, ¿qué han buscado? Que se reconcilien, ¿no? Eso se ve en las películas y creo que también en la vida real ocurren ciertas cosas así. Pero reconciliar tiene que ver con acercar el corazón de alguien hacia alguien. Y Dios nos ha dado ese ministerio. Quiero que vayamos a la palabra del versículo 19, por favor, del mismo pasaje de 2 Corintios capítulo 5. Y dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres, dice, sus pecados. Y nos encargó a nosotros, ¿qué? La palabra de la reconciliación. Amado hermano, el ministerio de la reconciliación tiene que ver con conocimiento de lo que Dios ha hecho a favor del hombre. Y la falta de conocimiento va a traer que mucha gente pueda hacer todo lo contrario a lo que la misma Escritura ha establecido. Y digo establecido porque está escrito aquí. Y aquí dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y luego dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y esta frase, para muchos creyentes en el cuerpo de Cristo y hablando de la iglesia en general, no de esta sola comunidad, hay muchos creyentes que todavía estas palabras no se les ha iluminado. Y por ende,
por la falta de conocimiento y revelación de esta palabra, es que muchos creyentes aún siguen condenando a muchas personas en la tierra. Le comparten la Biblia, le comparten la palabra y la persona al final de 3 horas de conversación le dice lo siguiente: por poco y me convences, pero no me convenciste. Entonces el creyente, enojado por 3 horas de haberle hablado y sacado sus mejores versículos bíblicos, le dice: te vas a ir al infierno por no creer. Y lo condenan y lo mandan al infierno. ¿Qué ministerio ejerce esa persona? ¿De la condenación o de la reconciliación? De la condenación. Y no se le ha iluminado que la Biblia dice que a los hombres no se les toma en cuenta sus pecados. ¿Y saben por qué no se les toma en cuenta a los hombres sus pecados en este tiempo? Porque ya Cristo Jesús las pagó en la cruz del Calvario. Dice la Escritura que Él cargó el pecado de la humanidad. ¿Cuál pecado? ¿Solo el pasado? No, el pasado, el presente y aún el que muchos todavía van a cometer. Y no los ha tomado en cuenta, dice, los ha pasado por alto. Pastor, ¿qué está hablando usted? Bueno, acá dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Ahora déjenme decirles algo. Muchos sacarán y me dirán: pero pastor, la Biblia dice que serán juzgados sus pecados. No, en ninguna parte de la Biblia dice que serán juzgados sus pecados. Lo que la Biblia dice es que serán juzgadas según sus obras. ¿Cuál obras? ¿Por qué Dios nos llama pecados? ¿Por qué dice serán juzgadas sus obras? Porque los pecados ya fueron pagados en la cruz del Calvario. Pero las obras es lo que van a ser juzgadas. ¿Qué obras, pastor? El día en que rechazó a Jesús. El día que le predicaron el Evangelio. Ese día quedará escrito. El día 4 de enero del año 2019, fulano de tal rechazó a Jesús en la cruz del Calvario y no aceptó ese regalo. Esas obras son por las cuales serán juzgadas. No por los pecados, porque los pecados ya fueron pagados. Pregunta: ¿ustedes creen que Jesús o que Dios no sabe que mañana vas a pecar? ¿Sabe o no sabe? Lo sabe todo. ¿Y Jesús solo murió por tu pecado pasado y espera que en este tiempo no lo cometas? No, Él ya pagó el precio por tu vida y tus pecados que ayer hiciste y que hoy quizás más adelante cuando salgas de acá lo hagas, porque quizás te pelees con tu esposa, le grites, le insultes. No lo sé, espero que no. Y si les pasa más, hermanas, avísenme por favor. Yo con el chipote chillón le damos duro ahí al esposo. No, es una broma. Y aún el día de mañana ya fue pagado nuestro pecado en la cruz del Calvario. Cristo Jesús. Esa es la buena noticia del verdadero cristianismo. Donde Él ya pagó el precio. Él ya no me va a juzgar porque ya no toma en cuenta mi pecado, sino más bien me dio el ministerio y la palabra de la reconciliación para poderle decir a la gente: Dios no toma en cuenta tu pecado. Entonces el hombre dirá y la persona dirá: ¿y entonces de qué me va a juzgar? De si rechazas la obra de Jesús. Ven, Él te ama, ha muerto por ti. Entrégale tu vida a Él. Yo no me quiero meter en la religión, eso es solamente para los... Esto no es una religión. Esto es tener una relación con tu Creador a través de Jesús. Esto es algo de vida o de muerte. Porque se trata de tu relación eterna con tu Creador. Y si Dios te ha traído a este lugar es para poderte entrenar y capacitar. Porque Dios hace eso. Dios dice: envía gente a la iglesia. Dios ha traído personas aquí. Han habido personas que han entrado y dicen: este es el lugar, acá me quedo. Y aquí están. Han habido personas que han esperado la zarza ardiente todavía. Señor, muéstrame la zarza que arda, entonces será la señal de que este es el lugar. Y Dios le dijo: concedido. ¡Pah! Le prendió la zarza ardiente, ¿no? Les dio la confirmación y están aquí.
Gloria a Dios. Sea cual sea el método, pero estás aquí porque Dios te ha traído aquí. Amén. Para entrenarte y capacitarte. ¿Sobre qué? Sobre esa palabra de reconciliación. La Biblia dice, y vamos a ir a las Escrituras, a Juan capítulo 3, porque aún incluso Jesús mismo no condenó a nadie. Juan capítulo 3, versículo 17, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino dice, para que el mundo sea salvo por él. Jesús no vino a condenar a nadie. No. Jesús vino a salvar. Jesús vino a reconciliar el corazón del hombre para con su Padre. Es por eso que ahí ustedes van a encontrar la primera vez donde se habla del mensaje acerca del Padre. En el Antiguo Testamento ustedes no van a encontrar esa palabra. En el Antiguo Testamento ustedes van a encontrar acerca de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, y solo a través de Jesús, se hace una mención de poder reconciliar el corazón del hombre para con el Padre Dios. Y por eso la Biblia dice que Jesús no vino a condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Y hay una historia muy interesante en el mismo libro de Juan, capítulo 8. Aunque todos conocemos esta historia, pero vamos a leer esta partecita, el versículo 3 de Juan capítulo 8, versículo 3, dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En otras palabras, han estado detrás de esa persona y la han encontrado, le han hecho el ampay de la semana. Y dice: y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales personas. Tú pues, le dicen a Jesús, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribió en tierra con el dedo y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús estableció un parámetro y dijo bien claro en el versículo 7, el que de vosotros esté sin pecado o libre de pecado, que sea el primero en tirar la piedra. ¿Cuántos saben que Jesús no tenía pecado? ¿Él estaba en la posibilidad y en la condición de tirar la primera piedra? Claro que sí. ¿Él podía hacerlo? Por supuesto que sí. ¿Pero lo hizo? No lo hizo. Porque su propósito no era condenar al mundo, no era condenar a las personas. Su propósito era reconciliar el corazón de las personas para con Dios su Padre. Y Jesús le dijo bien claro: mujer, yo tampoco te condeno, porque Jesús no vino a condenar, ni tampoco a nosotros nos ha enviado a condenar a la gente. Nos ha enviado a reconciliar, nos ha enviado a ejercer el ministerio de la reconciliación, para reconciliar a la gente para con Dios, no a condenarlos. Yo he vivido en una época, y les soy sincero, y lo he declarado y confesado hace mucho tiempo. Cuando yo empecé mi vida cristiana, yo era uno de ellos. Yo condenaba a la gente.
yo mandaba al infierno a cualquier persona que creía que no estaba haciendo lo correcto. Y se los decía. Te vas a ir al infierno con todo y zapato, con todo lo que tú tienes. Y los mandaba. Sea creyente, no sea creyente, los mandaba al infierno a todos. Viví sin este conocimiento acerca del propósito de la nueva criatura, de la esencia misma de la nueva criatura, que somos ministros para reconciliar. Y lo dice la Escritura. Vamos a 2 Corintios capítulo 3, por favor, versículo 6, para poder verificar esta verdad acerca del ministerio de la reconciliación y acerca de que Él nos ha hecho a nosotros ministros, ¿no? Y no es que nos pide que busquemos serlo, sino dice que somos ministros de la reconciliación. 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. Dice, el cual asimismo, todos por favor, quiero que vean su Biblia, no vayan a decir que mi Biblia es diferente. Ustedes lean su Biblia y verifiquen lo que vamos a hablar. Dice, el cual asimismo, versículo 6 del capítulo 3 de 2 Corintios, solamente para volverlo a mencionar, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ahora, escúcheme bien antes de proseguir la lectura, dice, nos hizo. ¿Quién nos hizo ministros competentes? Dios. Por eso Él te dio el ministerio. Eres un ministro de la reconciliación. No dice que debes esforzarte para hacerlo. No. Dice, nos hizo ministros. Por eso que el tema se llama Somos ministros de la reconciliación. Nos hizo ministros, dice, de la reconciliación, ministros competentes de un nuevo pacto. Y luego dice, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra, que dice, mata, mas el espíritu vivifica. Un momento. Dice que somos ministros competentes de un nuevo pacto. Muy bien. Eso significa que si hay un nuevo pacto, hay un antiguo pacto. Muy bien, hay una comparación aquí. Se dice que la letra mata y luego habla que el espíritu vivifica. Ahora vamos a identificar cuál de estos dos pactos tiene la letra que mata y cuál de los dos pactos tiene el espíritu que vivifica. Sigamos nuestra lectura y dice el versículo 7. Dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria. ¡Wow! ¿De qué está hablando? De la ley, escrita en piedras, grabadas en piedras. O sea, el antiguo pacto es la letra que mata. Y Pablo le dice a este antiguo pacto, la ley, y le llama, y si el ministerio de ¿qué? De muerte. Así le llama Pablo al antiguo pacto. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Hablando del nuevo pacto. ¿Sabes, mis amados hermanos? A ver, levanten la mano todos los papás que tienen hijos. Todos los madres, padres. Ahora quiero darte una noticia, amado hermano. La Biblia dice en el antiguo pacto que si tu hijo era rebelde y contumaz, ¿no? Esos rebeldes que no te quieren obedecer para nada, dice, apedréenlo en medio de la plaza. Muchos quisieran regresar a esa época, pero estamos en una nueva época. La ley dice, debe ser apedreado en medio de la plaza como ejemplo. Por eso dice, el ministerio de muerte. La ley dice que si se le encontraba al hombre o mujer adulterando, debe ser apedreado.
Pero estamos en un nuevo ministerio. El ministerio de la reconciliación. El ministerio del Espíritu que vivifica, que da vida. Existen esos dos ministerios aún. Ahorita lo vamos a leer. Versículo 9 dice: porque si el ministerio de condenación, hablando del Antiguo Testamento, llamado ministerio de muerte, si el ministerio de la condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación o la reconciliación. ¿En cuál de estos dos ministerios operamos? Porque Dios no te ha dado a ti una palabra de condenación. Dios te ha dado una palabra de reconciliación. Dios no te ha dado un mensaje condenatorio a tu vida. Dios te ha dado un mensaje que produce vida en tu vida. Dios te ha dado palabras que vivifican tu vida. Te ha dado palabras que han despertado, que han avivado aquello que antes estaba ya sin vida. Han habido personas que ya no han querido saber nada del cristianismo porque todas son cortadas con la misma tijera. Pero cuando han llegado a escuchar este ministerio, su forma de ver ha cambiado por completo. Porque no somos gente que condena, somos gente que tenemos un ministerio que se llama reconciliar vidas con Dios. Y no condenamos. Porque no es nuestra tarea condenar personas. No es nuestra tarea enviar a la gente al infierno, porque no estamos en esa condición ni en esa capacidad. Porque somos ministros aptos, competentes de un nuevo pacto que es solo reconciliar personas. Pero pastor, usted ¿qué está hablando? ¿No? Dígame sí o no. Y escúcheme con mucho cuidado, por favor, lo que voy a decir. Y no me malinterpreten, please. Hay personas que dicen lo siguiente: pero pastor, si la persona no se ha casado, sí o sí es adúltero, ¿sí o no? ¿Ya ve? Es adúltero, pues adúltero. ¿Se va a ir al infierno o no? La Biblia dice. Bueno, para ti es así. Pero la Biblia dice otra cosa. O eres hijo de Dios o no lo eres. ¿Amén? Entonces, ¿qué identidad tiene la persona? Hijo de Dios. O es hijo de Dios o es adúltero. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? Es hijo de Dios. Ah, pastor, entonces no se llama adulterio lo que está viviendo ese hombre con su esposa y no están casados y ya tienen 15 años. No ha conocido la palabra de Dios, por eso está en esa condición, cuando se casó, cuando se unió, etc. No sé la historia, pero ahora es una nueva criatura en Cristo. Y sé que muy pronto va a tomar ese paso. Pero quien lo va a convencer no soy yo, es Dios mismo a través de su palabra en su corazón. Y cuando llegue ese momento, yo sabré esperar. Pero no estoy aquí para condenarlo. Pero hay muchos lugares que condenan a la gente. Ah, eso te está pasando porque estás en adulterio. Estás recibiendo el pecado, el castigo de tu pecado. ¿What? Oye, el castigo de mi pecado ya fue pagado en la cruz del Calvario a través de Cristo Jesús. ¡Gloria a Dios por la buena noticia! Yo no tengo que pagarlo. Ya la pagó Él. ¿Por qué tendría que pagarlo yo? Cuando hay personas que no conocen estas verdades, lo único que hacen simplemente es condenar a las personas, enviarlas al infierno, con todo y zapatos, hasta con todo y la familia los mandan al infierno. Yo antes lo hacía, como dije, pero fui cambiado, mi mente fue cambiada, transformada, porque descubrí a través de la palabra que yo he sido llamado para reconciliar vidas, no para condenar. Y muchos aquí que me conocen ya el tiempo que tiene la comunidad sabrán que nunca he hecho semejante cosa. El mensaje que he enviado y he compartido y que he recibido es solo el de reconciliar vidas y reconciliar hogares, reconciliar familias,
para con Dios. Ese es mi trabajo. Ese es tu trabajo. Ese es tu ministerio. Reconcilia gente con Dios. Un joven me dijo, hermano Francis, en esa época no era pastor, me dice que yo asistía antes a la iglesia donde usted asistía, pero yo me he alejado del Señor muchos años y realmente me gustaría, pero siento que Dios está tan lejos, tan lejos. Me parece que es inalcanzable Dios porque está tan alto que no puedo alcanzarlo. Y yo le dije automáticamente, varón, le digo, Dios está tan cerca de ti y lo único que te separa de Dios es solo este paso. Mira, 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 mira. Un pasito. Esa es la única distancia que tienes tú de Dios. No, me dice, usted está equivocado. Dice, Dios está tan lejos, Él está arriba en el cielo, allá al fondo. Digo, no, varón. Hay un solo paso que te divide de Dios y se llama decisión. Si hoy decides, Dios está en tu corazón. Si hoy decides, Dios está en ti, contigo para ayudarte y avanzar en la vida. Pero tú decides. Ese es el único paso de distancia que tú tienes de Él. El muchacho se quedó tan sorprendido con la respuesta que el día siguiente, porque era sábado, una reunión, al día siguiente, domingo, lo vi en la iglesia. Que había logrado que su corazón se reconcilie para con Dios. Y esa es nuestra tarea. Ese es nuestro trabajo. Reconciliar gente. No condenamos gente. Solo reconciliamos personas para con Dios. Porque ese es nuestro trabajo. Acá dice la Biblia bien claro, dice, si el ministerio de muerte, si el ministerio de condenación, si el ministerio de la letra es la que mata, es aquella del antiguo pacto, tú y yo no estamos en ese pacto, tú y yo no estamos en esa época, tú y yo estamos en el nuevo pacto hecho por Jesús, quien dio su vida por las personas y entregó su vida, se fue al infierno, estuvo 3 días, 3 noches. ¿Qué crees que estaba haciendo ahí Jesús? No, Jesús no estaba tomándose un baño de sol o bronceándose ahí. La misma escritura dice que Jesús clamaba con lágrimas a su Padre y estaba aprisionado con los dolores de la muerte. Jesús no la pasó tan buena ahí abajo. Jesús estuvo sufriendo con dolores de la muerte y estaba atado a esos dolores, clamando a Dios día y noche, como dice la escritura en Hebreos, hasta que un día, hasta que llegó el momento, después de 3 días, fue levantado con poder. Porque Él ahí en ese lugar estuvo pagando el castigo de tu pecado para que nosotros no fuésemos castigados, para que nosotros no pagásemos aquello que deberíamos de pagar, porque era nuestro pecado, no de Él. Y Él entregó su vida, el justo por el injusto, el no culpable por el culpable. Y Él dijo, yo me pongo en lugar de Él. De ello que enseñamos en el discipulado nivel 2 acerca de lo que se llama la redención, la justificación, de cómo es que Él puso su vida por nosotros, por cómo es que Él fue nuestro sustituto, debiendo nosotros ir a ese lugar y pagar el precio de nuestros pecados. Él dijo, yo no quiero que vaya Él, yo voy en su lugar de Él. Y lo que yo tengo, dijo Él, que es mi justicia, mi inocencia, vamos a hacer un intercambio. Por eso se llama el nuevo pacto. Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Jesús tomó nuestro pecado, el pecado del hombre, para recibir el castigo de ello. Y Él nos otorgó su justicia, su inocencia. Es igual en el matrimonio. En el matrimonio se hizo un pacto. Ambos hicieron un pacto y ambos firmaron con sangre. Todos los matrimonios. Pastor, yo menos mal que no he firmado ni un papel. Déjame decirte algo. Hiciste un pacto
delante de Dios, y aunque no hayas escrito un papel, aunque sería bueno que lo hagas, solo para poder ser ejemplo a nuestros hijos, y nuestros hijos no lo hagan igual que nosotros, solo es para ser ejemplo ante la sociedad y ante ellos, es que el día que tú le prometiste algo a tu pareja, y ambos se prometieron vivir felices en la punta del cerro, aunque sea en 4 paredes, 4 estrellas, y comer pan con té, y aunque ambos se prometieron el amor mutuo, ambos firmaron con sangre aquel pacto que hicieron. ¿Y dónde hubo derramamiento de sangre? En la intimidad sexual. En la intimidad sexual hubo derramamiento de sangre. Y ahí se selló el pacto. En la intimidad sexual. Porque la intimidad sexual no es solo la satisfacción necesaria del organismo, como muchos lo toman, sino la intimidad sexual es la confirmación de un pacto que ambos han establecido. Por eso un matrimonio que no ha tenido intimidad sexual, para el gobierno y para el hombre, no existe matrimonio. Se puede disolver porque no es real. Pero un matrimonio donde ha sido confirmado con la intimidad sexual, entonces es un pacto eterno. Y Dios hizo un pacto con nosotros. Y al hacer ese nuevo pacto, Él ha establecido que lo nuestro es de Él y lo de Él es nuestro. Por lo tanto, nuestro pecado, nuestro castigo, nuestra dirección o destino, que era el infierno, ya no lo es. Por eso Él fue al infierno por el hombre, para que el hombre no vaya al infierno. Y si el hombre va a ir al infierno, no es porque Dios quiere enviarlo al infierno, sino es porque el hombre mismo toma su propia decisión y su propio destino. Jesús fue al infierno para que ningún hombre vaya a ese lugar. Entonces, ¿significa, pastor, que Dios no va a mandar al hombre al infierno? No, Dios no los va a mandar, porque Él no quiere mandar. El hombre se va solo, porque quiere. Porque ha tomado la decisión de rechazar la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Es el hombre mismo. Entonces, con este concepto, ¿cómo puedo condenar a la gente si Jesús ya pagó el precio? No puedo. Y no puedo porque simplemente estaría alterando la verdad establecida por Dios, que es una verdad en la cual dice que Él ya pagó el precio de la humanidad y que ya murió por sus pecados. Solo tengo que anunciarles el mensaje divino de que ya sus pecados fueron pagados en la cruz del Calvario y que Jesús ya le ha dado salvación si Él decide hoy reconciliarse con Él, entregarle su vida a Él. Pero si hoy decides rechazarlo, entonces Dios no te condena, yo tampoco. Tú solo has tomado la decisión. Quiero invitarte a Juan capítulo 3 para poder corroborar y verificar a través de la palabra de Dios lo que estamos hablando. El libro de San Juan capítulo 3, versículo 16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que nadie se pierda, Dios quiere que todos tengan vida eterna. Y luego dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y miren lo que dice, ojo, pestaña y ceja, por favor, en el versículo siguiente. Dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. ¿Quién lo ha condenado? Él mismo, por no creer. ¿Qué condena al hombre? ¿El no creer en Jesús o su pecado que está cometiendo?
¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que Jesús nos está diciendo de que lo único que va a condenar al hombre es no creer en Él? Y no es el pecado, porque el pecado ya fue pagado en la cruz del Calvario. Por eso Pablo dice que Él pasó por alto todos los pecados de la humanidad. No los toma en cuenta a nadie. Pero el que no cree solo se ha condenado, porque el que no cree, dice, ya ha sido condenado. ¿Por qué ha sido condenado? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De eso se trata el cristianismo. De la buena noticia de lo que Dios ha hecho a favor del hombre. A través, no de una iglesia, no de una religión, a través de una persona que es Cristo Jesús. Y Dios nos ha llamado a ministrar la reconciliación a las personas. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor.